bien, hermanos. Qué bueno ver todos a ustedes. La mayoría me conocen. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí la lectura. Padre, ayúdanos a sacar algo de provecho de esos versículos en esos minutos que nos quedan. Oramos por la salvación de almas. Oramos por el crecimiento espiritual de todos nosotros. Gracias por nuestro Salvador, gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Y en tus manos nos abandonamos. Amén. Aquí Pedro sigue hablando a los que han tenido conocimiento del Señor Jesucristo. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, cuando uno llega a los pies del Señor Jesucristo, habiendo escuchado la palabra y el Espíritu Santo aplicando esa palabra al corazón, y llegamos al momento de decidir, no tengo la seguridad de la salvación, soy perdido en el fango de ese mundo, no he tenido el perdón de mis pecados, no puedo encontrarme con mi Dios en esa condición. Entonces uno llega a los pies del Señor Jesucristo en arrepentimiento con una fe viva, ¿cierto? Por medio de la palabra de Dios. Algunos piensan, no, a mí me gustaría, pero yo no soy capaz. Mire, ¿qué dice aquí? Como todas las cosas nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
¿Cómo es posible para uno ser transformado, convertido, hecho de nuevo? Es por el Espíritu de Dios cuando uno se somete a la palabra de Dios y está permitiendo que Dios haga la obra en nosotros. Y con un abandono a sí mismo y una invitación al Señor para aceptarle a Él de todo corazón. Todas las cosas que pertenecen a esta vida nueva. Es una vida nueva. Es una vida completamente distinta de lo que hemos vivido en el mundo. Y si no hay un cambio de lo que éramos a lo que estamos ahora, es porque no hay la salvación asegurada en nuestros corazones. Pero todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué es piedad? La palabra en inglés es godliness, es decir, semejanza a Dios. ¿Es posible? Una persona pecadora, metida en ese mundo, ¿es posible para esa persona ser transformada? Sí, claro. Claro, por el Espíritu de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida nueva, y a la piedad para ser semejantes a Dios. ¿Qué quiere Dios tener en ese mundo? Personas como a su Hijo. Él quiere llevar muchos hijos a la gloria, al cielo. Pero personas que han recibido a Jesucristo como Salvador y están demostrando características de Él, ¿cierto? Por eso dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esas cosas no pueden ser experimentadas sino por un nuevo nacimiento. Dios estaba hablando de un hombre, el Señor Jesús estaba hablando de un hombre muy religioso, Nicodemo, diciendo, es necesario nacer de nuevo, porque si no, uno no puede ver el reino de Dios y no puede entrar en el reino de Dios. Y eso le llamó la atención y dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo uno viejo ya volver a nacer? No puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer. Pero el Señor está hablando de un nuevo nacimiento. Por el primer nacimiento nosotros hemos heredado la naturaleza pecaminosa y por eso pecamos, porque somos pecadores de nacimiento. Es la herencia desde Adán. Y sabe que no ha nacido ningún bebé en ese mundo después de la creación de Adán y Eva, que no tenía la naturaleza pecaminosa. Solamente cuando Dios obró en el vientre de María, la Virgen, por poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Y nació su Hijo primogénito, quiere decir, primero entre varios. Y ojalá que nadie esté pensando que la Virgen, después de dar luz al Señor Jesucristo, quedó virgen. No. En ninguna manera la Biblia habla de los medios hermanos, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo nació sin relación entre María y un hombre pecador, porque no había ningún hombre perfecto aquí en la tierra. Pero Dios hizo la obra para que el mismo eterno Hijo de Él, que no tenía la naturaleza pecaminosa,
pudiera recibir la naturaleza humana y así sentir lo que estamos sintiendo, la lucha, hambre, sed, cansancio, claro que sí, pero siempre manifestó la piedad, semejanza a Dios. Nadie podía levantar el dedo para acusarle honestamente de ningún delito, ningún pecado. Y ese es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Y por la aceptación de Él, por obra del Espíritu Santo, nosotros en el arrepentimiento y una fe viva en Él, estamos diciendo, sí, Señor, gracias por lo que tú hiciste por mí. Yo me entrego de todo mi corazón. Con tu ayuda puedo vivir como ti aquí en ese mundo. Tantas personas que dicen que son creyentes y no lo son, porque no hay ninguna evidencia del cambio en sus vidas. Pero todas las cosas que pertenecen a la vida nueva y a la piedad, puedo vivir como un hombre de Dios. Mi carácter ha sido cambiado. Todavía está el Espíritu Santo obrando para cambiar algo más en ese carácter mío, ¿cierto? A veces ofendo a Dios, aunque le conozco ya por 80 años. Yo no soy perfecto. Ninguno de ustedes. Pero es posible, ¿cierto? Porque hemos recibido el llamado, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sabe que el Señor está llamándote hoy? Me acuerdo de cuando el Señor llegó a la casa de María y Marta, hermanas de Lázaro. Marta le atendió primero porque Lázaro había muerto, ¿se acuerda? Y Marta estaba muy triste, María también. Y María estaba en la casa llorando. Y recibió ese mensaje. El Maestro ha llegado y te llama. El Maestro ha llegado y te llama. Tal vez está llamando a uno en esta mañana. Por ese llamamiento es posible para nosotros tener el perdón de los pecados, recibir la vida nueva, ¿cierto? La vida de Dios es el que hace la obra por el arrepentimiento y la fe nuestra. Y así Él va a seguir dándonos poder para decir no a lo que nos dominaba antes, el pecado, para decir que no, porque eso es muy importante para nosotros. Bien, entonces dicen, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de esos malos deseos. ¿Y quién de nosotros no hemos tenido malos deseos? Pero aquí el llamamiento celestial, lo que el Señor está haciendo, tocando nuestros corazones, es para que podamos ser participantes de la naturaleza nueva, ¿cierto? La naturaleza divina. Dios hace la obra en el momento de ceder ante ese llamado.
como María, se levantó y se fue donde el Señor. ¿Cierto? El Maestro ha llegado y te llama. ¿Y qué más? ¿Cómo es posible para nosotros huir de la corrupción que está en ese mundo a causa de la concupiscencia? Sí, no tenemos que ceder a eso, porque ya tenemos un poder diferente. El Espíritu Santo mora en nosotros desde el momento. Pero es necesario para nosotros afrontar esas cosas y decir, sí, en eso estoy fallando. Señor, ayúdame a no volver a pensar en esa cosa. Ayúdame a manifestar la piedad. ¿Qué es la piedad? Estaba pensando en 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en quien vemos la piedad en su totalidad, en el Señor Jesucristo. Y ese poder, dice, ha llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también. No es solamente pararnos allá. Ya me entregué al Señor Jesucristo, listo, todo está bien, yo puedo seguir haciendo. No. No. Vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, versículo 5, añadid a vuestra fe. ¿Qué? ¿Conocimiento? No, todavía no. A veces pensamos en eso, ya soy del Señor, tengo que leer la palabra, tengo que conocer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, porque yo quiero ser un predicador. Pero, ¿qué dice primero? Es interesante. Añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es la excelencia moral que hay en el Señor Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 2, está diciendo que nosotros tenemos ese privilegio de ser sacerdotes reales para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo podemos demostrar algo de las virtudes del Señor Jesucristo. ¿Dónde vamos a ver esas virtudes? ¿Cuáles son? Para mí son fruto del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5. Dice, vamos a leerlo. Gálatas capítulo 5. (22) Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza o control de sí mismo. Y eso es lo que vemos en la vida del Señor Jesucristo, en quien estaba la piedad en su totalidad. Nosotros, desde el momento de entregarnos al Señor Jesús, estamos manifestando, ¿cierto?, esos cambios. No es algo para acontecer en un día, ni en un año, ni en 10 años tal vez. 70, casi 80 creo ya, años recibí a Cristo cuando tenía 8. Pero no.
Alguien me dijo, hermano, ¿por qué no escribe un libro acerca de sus experiencias aquí, en todos esos años en Colombia? Yo, no me habla de eso. Yo tengo que presentarme delante del tribunal de Cristo y de pronto todo lo que he hecho será quemado. Yo no quiero hablar más aquí. No quiero escribir un libro. De pronto el Señor tiene que decir, ese libro no sirve para nada. Pero aquí tenemos ese privilegio, como dicen, vosotros también poniendo toda diligencia por eso mismo, añadir a vuestra fe virtud, tratar de ser como Cristo. Por eso es importante leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, volver Mateo, Marcos, Lucas, Juan, o Juan, Marcos, Lucas, no importa orden, pero lo importante es conocer más del Señor Jesucristo y tratar de imitarle en nuestras vidas. Ser honesto delante del Señor. Señor, yo he hecho mal en eso, soy tu hijo y no debo haber hablado así, no debe haber pensado así, no debe haber hecho esta cosa. Y tal vez un hombre del mundo piensa, no, pero eso no es nada malo. Pero usted va a saber que es malo, no es virtud del Señor Jesucristo. Pero luego la virtud, conocimiento, así la lectura es muy importante. Y el conocimiento, dominio propio para poder decir que no, ¿sí? Al dominio propio, paciencia, aguante. Las cosas no van fáciles todos los días, hay dificultades, como el hermano ha dicho, casi choca con una mula, mejor dicho, ¿cierto? Pero hay dificultades y problemas en la vida, pero el aguante, paciencia. Y la paciencia, piedad, ahí está, otra vez para nosotros, ¿cierto? Reconocer más semejanza a mi Dios, el Dios de amor, el Dios de paciencia, el Dios de sabiduría, etc. Y a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros ponemos eso por obra, los demás van a ver algún cambio en nosotros y van a reconocer eso, ¿cierto? Nosotros no tenemos que ir tocando nuestra trompeta acerca de lo que uno ha hecho. Los demás pueden ver el efecto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Eso dice enseguida. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cómo es? Tiene la vista muy corta, ¿es qué? ¿Qué dice? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. ¿Estamos seguros? Absolutamente seguros del cambio. Dios ha obrado en nuestra vida, como dicen en la última capítulo de Corintios, examinaos a ver si están en la fe. Que el Señor bendiga la lectura de la palabra, para no ser ciegos, ¿cierto? Sabiendo lo que la palabra dice. Todas las cosas nos han sido dadas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué tenemos? El Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios, guardada desde la antigüedad, para leer, para guiarnos. Necesario leerla todos los días. Algo, meditar, memorizar. Ánimo, adelante.
porque el que ha empezado la obra en nosotros, Filipenses capítulo 1, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta el momento del rapto, cuando estaremos en el cielo después para dar cuenta al Señor en cuanto a nuestra vida. Oramos. Padre, tu palabra es tan preciosa. A veces no sabemos lo que debemos decir, pero lo que hemos dicho en esta tarde que sea utilizado por ti para dirigir nuestros corazones a ti, para manifestar más piedad, más semejanza a ti, más sumisión, más obediencia a tu palabra y más deseo de no ofenderte en nuestras vidas. Lo pedimos dándote gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, que tú bendigas a los hermanos, la congregación, que tú toques corazones de los que no han recibido a Cristo de todo corazón todavía. Oramos, Padre, para que no estén desanimados, sabiendo que al entregarse al Señor puede llegar problemas, pero tiene el Espíritu Santo, tiene a Jesús como el gran sumo sacerdote para apoyarnos, para guiarnos, para bendecirnos. Y también tenemos tu palabra. Te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.